Hola familias de Ser Mamás, bienvenidos a su programa, este programa que hacemos con tanto cariño y con tanto amor para todos ustedes. Hoy vamos a hablar de lactancia materna y de un proyecto muy bonito que se llama Lacta Más, que está acá en el oriente antioqueño, específicamente en el municipio de Marinilla. Y bueno, y para esto hoy nos acompaña Laura Misas, su creadora. Y bueno, Laura, bienvenida aquí a Ser Mamás. Muchas gracias, Kate, por la invitación. Bueno, Laura, cuéntanos un poquitico de tu experiencia, quién es Laura y cómo llega a todo este mundo de la lactancia materna. Bueno, Kate, mi nombre, como lo dices, es Laura Misas. Yo soy enfermera profesional, graduada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Llevo pues como experiencia de enfermera, solo enfermera. Voy a usar 4 añitos y desde la universidad pues como que siempre he tenido como una afinidad muy grande con los niños y con las mujeres en estado de gestación y con todas esas mamás, pero lo corroboré así súper bien en las últimas prácticas de mi universidad porque mi énfasis fue enfocado en los niños. Entonces tuve la oportunidad de pasar por un espacio que se llama Familias Canguro o los bebés canguro. Hermoso, sí. Sí, entonces en este punto los bebés y la lactancia y las mamás en ese proceso pues es como lo Crucial, más top, es sí. crucial. Entonces aprendí muchísimo y justo la enfermera pues que nos daba la oportunidad de estar en este espacio era enfermera asesora en lactancia y ahí yo me enamoré muchísimo de ese proceso porque tuve la posibilidad de ver cómo un bebé en 2, 3, 4 días podía mejorar de manera solo con la lactancia, sí, sí, monumental, solo con lactancia. Entonces, como que eso me marcó mucho en esa parte de la universidad. Terminé mi carrera, empecé a trabajar, me tocó la pandemia porque justo me gradué en la pandemia. Ay, Dios. Entonces, pues eso fue caótico, me tocó puro paciente COVID, llorar, ver gente, mucha gente pues muy Sí. mal, todo esto. Entonces dejé a un lado como todo eso. Pero luego pues, de que salí de esa experiencia, tuve la posibilidad de entrar en un espacio donde me encontré con una compañera de la universidad y me dice, ve, la lactancia, empecé un trabajo donde tenía que dar asesorías de lactancia, pero no tenía ni idea, o sea, lo hacía con el conocimiento pues que tenía poco de la carrera y yo dije, esto me marca, o sea, esto a mí me mueve ver Y cómo la puedo perseguía ayudar. por todos lados. Total, o sea, me alejé de ella, pero volvió a mí y ya empecé a buscar, quiero ser asesora, cómo lo puedo hacer. Conocí un grupo maravilloso que son pues como mis docentes y empecé a estudiarlo. Ya llevo un año pues siendo asesora en lactancia certificada. Pues básicamente ha sido como lo mejor que he hecho hasta el día de hoy. Es una experiencia donde puedo aportarle acompañamiento a muchas familias y cómo ese proceso de lactancia puede ser menos difícil, ¿cierto? ¿Por qué digo eso? Porque no es romantizar la lactancia, porque no es fácil, eso es algo Sí, y todas tienen experiencias individuales muy diferentes. O sea, totalmente. la lactancia materna, si para mí fue buena, para usted pudo no haber sido no tan buena. O sea, la anatomía del seno influye mucho. Todo, O sea, muchas cosas que realmente se necesita la asesoría, porque exacto, todo es muy individual. O sea, totalmente. Laura, entonces ahí llega Lacta Más. Sí, entonces yo desde antes de empezar a estudiar dije, bueno, yo voy a montar una empresa. Dije, quiero montar una empresa, o sea, obviamente uno pues se imagina millones de cosas y dije, yo quiero montar una empresa donde yo pueda brindar unos paquetes de asesoría, ¿verdad? Y así fue, empecé a crear y mi novio actual, él me dijo, ¿y cómo vamos a hacer el logo y los nombres? Y él un día, no sé de dónde, me sacó logos, nombres, y esos logos y los nombres son los que tengo actualmente, él fue el creador. Los amé desde el momento cero, o ya luego pues le metimos pues como como que fuera más orgánico, bien bonito, y empecé, cuando yo creé Lactamas apenas estaba empezando a estudiar, entonces yo dije, bueno, va a ser algo educativo, donde yo pueda mostrar en mi página de Instagram información de lactancia que le pueda servir tanto a estudiantes como a las A las mamás, mamás. pero no lo vi como Como un una proyecto. oportunidad de eso. O sea, yo sí dije la empresa, pero no lo vi tan No allá. lo dimensionó. Exacto. Y empecé a estudiar, terminé y dije, bueno, ahora sí voy a poner, soy asesora en lactancia en mi página y inmediatamente lo coloqué y así fui, empecé a promocionar
mi primera asesoría fue en Medellín. Yo llegué a la casa súper asustada y yo dije, Dios mío, estoy frente a una familia que yo voy a acompañar. Y fue súper, o sea, fue súper fluido, fue algo que yo dije, yo nací para hacer esto. Sí, es la vocación. Exacto, Sí, entonces fue súper lindo. Pero Lactamás, aparte de que ya es un proyecto materializado, pues también hay un lugar muy chévere en Marinilla, donde llegan las mamás, se capacitan, se informan sobre la lactancia materna. Bueno, yo tengo, en Lactamás he tenido pues como unos espacios que yo separo en un lugar que se llama Templo de Luz. En Templo de Luz hemos realizado algunos talleres grupales donde las mamás van para darles una asesoría prenatal, ¿cierto? Es una asesoría donde ellas van antes de tener a sus bebés con el fin de poderles brindar toda esta información importante y crucial en esos primeros días de la lactancia, ¿cierto? Porque digamos que estos primeros días es donde más vemos que puede haber un destete obligado por un sinfín de factores que nos aportan o nos quitan en el proceso de lactancia. Entonces la idea de estos espacios es poder brindar como esta oportunidad a todas esas mamás que van a tener a sus bebés de llegar con un poquito más de información. Y que de eso también se trata la asesoría en lactancia, Laura, porque nosotros en la gestación pues creemos que solamente enfocarnos en el proceso de gestación, pero también pues informarnos en qué va a pasar con ese proceso antes del parto, pues es importante, o sea, saber cómo va a ser el primer agarre del bebé, pues todos los nutrientes que tiene esa primer toma, sobre todo si vamos a hablar de parto humanizado, pues que ese agarre sea pues de una manera muy natural y espontánea. Entonces también es importante que la asesoría en lactancia empiece desde la gestación. Sí, realmente desde las asesorías de lactancia, pediatría, gineco, todo lo ideal es que sea antes de que el bebé ya esté acá, porque eso nos disminuye destetes, eso nos disminuye riesgos, un montón de cosas que hacen que ese proceso del posparto y de la lactancia se vaya un poquito más fácil. Como te digo, no hay que romantizar, la lactancia no es fácil, es un proceso difícil y como mencionabas ahora, cada persona vive su proceso de manera diferente, pero eso nos aporta mucho a que esos primeros momentos de lactancia sean mucho mejor. Incluso tengo un recuerdo de una paciente, de una de mis chicas, y el papá, que cuando estaban, ella me llamó luego varios días ya para otro proceso de lactancia, que es, por ejemplo, el banco de leche, y me llamó y me contó que en esos primeros días ella estaba con dolor y molestias, pero que en su cerebro estaba cómo iba a poner al bebé frente a su pecho, entonces hacía como toda la técnica que yo le había brindado antes de... Entonces es algo súper lindo porque, claro, ella en medio de sus cosas va a tener puntos en su cerebro que le van a decir, ay, venga, si yo hago esto, quizá me va a ir mejor. Entonces, por eso es algo muy bonito. Tener esas herramientas para esos primeros momentos y lo que acabas de mencionar, o sea, vincular también al papá del bebé, que es crucial. O sea, si uno cuenta con ese acompañamiento y ese apoyo, pues realmente el proceso va a ser mucho más fácil porque estamos muy vulnerables descubriendo algo muy nuevo para nosotras y pues qué bueno que el papá pueda acompañarnos en todo este proceso, sea bueno, sea malo, porque para no, pues no para todos es exitoso el proceso de la lactancia, Sí, ¿cierto? la red de apoyo es algo crucial y la red de apoyo a veces no solo es el papá, la red de apoyo puede ser la abuela, la tía, la prima, las personas que van a estar acompañando este proceso de manera positiva. Y en los procesos que yo he acompañado hay algo súper lindo y es que las abuelas cada vez más se involucran de manera positiva, ¿cierto? Porque sabemos que hay un sinfín de mitos en la lactancia y en todo el posparto, que a veces hay cosas que decimos, yo a veces negocio, a veces digo, bueno, eso no nos va a afectar, pero a veces digo, venga, espere, hay cositas que debemos ir mejorando y las abuelas y esa red de apoyo cada vez está como más abierta, incluso he tenido abuelas que las mamás dicen, ya no quiero más, no soy capaz, no quiero lactar, voy a comprar fórmula, y las abuelas le dicen, no compre fórmula, mejor pague la asesoría, mejor busque acompañamiento. Las mismas abuelas, que uno no creería pues que se ve, entonces es algo muy bonito cómo la red de apoyo, en vez de bajar el proceso, puede ayudar a aumentar ese proceso y mejorarlo mucho. Laura, y es que ahora
pues tenemos apoyos científicos sobre todas las bondades que trae la lactancia materna, ¿cierto? Entonces, por eso es que también le damos esta importancia, ¿cierto? Antes quizás se le hacía más fuerza a la fórmula, porque también estaba ese concepto de que, bueno, con la fórmula quedan llenitos, o sea, un montón de mitos que había alrededor, no, es que con su leche no es suficiente, pero ahora se han dado cuenta o se han evidenciado todas las bondades que trae la lactancia. Por ejemplo, el caso que usted decía con los bebés canguros, que son bebés que a punta de lactancia materna y cangurearlos, o sea, esa es la única fórmula mágica para esos bebés. O sea, hay muchos otros tratamientos que también necesitan y son importantes, pero mire qué fórmula mágica, sola a punta de leche materna y de amor. Sí, total. Es muy importante aclarar que no vamos tampoco a satanizar la fórmula, decir, no, es que la fórmula no, eso es lo peor, no. La fórmula, y hay casos donde prácticamente es obligación y necesario usarlo, pero si podemos y si logramos tener una lactancia exclusiva y una lactancia prolongada, pues obviamente va a ser un proceso mucho mejor. Y lo que mencionabas ahora de que quedan con hambre, hay que entender y siempre tener presente que los bebés no solo lloran por hambre. Entonces por eso tenemos como esa parte de, no, es que tiene hambre de teta y todo el tiempo, entonces como no es suficiente, entonces démosle fórmula. No, los bebés lloran por todo, es la forma en que un bebé se comunica al bebé. Yo le digo a todas mis mamás, mamá, él no te va a decir, mamá, tengo hambre, no, él va a llorar. Sí. Y un bebé puede estar estresadito y puede llorar. Reconozca el llanto. Exacto. Sí, entonces, la fórmula no se sataniza, pero si podemos priorizar la lactancia materna, es lo ideal siempre. Laura, ¿cómo llegar a una lactancia materna exitosa? Porque digamos que generalmente casi todas las mamás después del parto pues tenemos la capacidad de producir leche, ¿cierto? Unas más que otras, porque pues eso es algo muy individual, pero sabemos que si somos constantes con el agarre, pues la producción va a aumentar, ¿cierto? Pero hay muchos factores que influyen, el tamaño del pezón, ni siquiera del seno, porque también tenemos como esa creencia que entre más grandes sean los senos, pues más vamos a producir leche. Y yo he conocido mujeres con unos senos gigantes que tienen producciones muy normales y mujeres con unos senos muy pequeños que tienen una producción, o sea, que ya es hasta molesta porque se está chorreando todo el tiempo, entonces que realmente no influye el tamaño del seno, sino que el pezón influye para la técnica de agarre con el bebé, o sea que hay muchos factores que realmente tienen que ver para que la lactancia tenga éxito. La lactancia exitosa debemos tener en cuenta algo súper importante y es que es algo individual, es decir, para mí una lactancia exitosa puede ser lactar hasta los 6 meses de vida y de ahí iniciar fórmula, o sea, la lactancia exitosa depende de cada mamá, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta esa situación o digamos las recomendaciones de la OMS que son lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses con lactancia prolongada hasta los 2 años o más, pues digamos que llegar a tener una lactancia hasta ese punto es básicamente según lo que dices, esos factores, cómo no dejarnos influenciar. Yo a todas las mamás siempre les digo tratar de cerrar oídos. ¿Por qué? Porque en este posparto el opinómetro se abre. Exacto. Y también es importante tener presente que no, las opiniones no son por un mal, las opiniones son por el cuidado que las personas nos quieren brindar, pero a veces eso nos puede afectar más. Entonces empieza la suegra, la tía, la cuñada, todos a opinar sobre la lactancia de esa mamá y eso le puede generar estrés. El estrés aumenta los niveles de cortisol en el cuerpo y el cortisol disminuye la prolactina y sin prolactina no hay leche. Entonces digamos que el estrés es uno de los factores más grandes durante el proceso de lactancia por todos esos factores que se pueden presentar, incluso en el mismo momento del parto. En el momento del parto la mamá va a pegar a su bebé y ahí mismo empieza, no, es que no tiene leche, tiene muy poquita. Sí. Y pues, por ejemplo, acá, este es el tamaño del estómago de un bebé recién nacido. Sí, Laura, pero antes de que lleguemos a eso, que eso es muy importante mencionarlo, porque claro, la presión a la que la mamá está sometida en ese momento es una cosa impresionante. Y uno es recién parido, con un bebé que uno apenas está conociendo, y encima la enfermera diciéndole, ay no mamá, pero es que tiene muy poquita leche, ay no mamá, pero es que no sé qué. Entonces vamos a comerciales. Listo. Y cuando regresemos vamos a hablar de todo este tema, porque ahí es donde está el secreto para que las mamás, sobre todo que están en gestación, estén tranquilitas. Ya claro que sí.
¿Sabías que Cable Plus ahora cuenta con una oficina más inclusiva? Porque pensamos en toda la comunidad guarneña y en seguirles ofreciendo un mejor servicio. Nuestra sede principal contaba con escaleras, así que hemos eliminado esta barrera para las personas con discapacidad. Acompáñennos. Bienvenidos a nuestra nueva sede. Aquí puedes realizar recaudos, solicitar nuestros servicios, gestionar traslados, suspensiones, afiliaciones y reconexiones, los mismos servicios de nuestra sede principal. Así es, los esperamos aquí para atenderlos de la mejor manera, porque es un espacio para toda nuestra comunidad. Ven y visítanos. Vive un tiempo de unidad, amor y reconciliación. Por eso, Cable Plus Televisión lo invita a conectarse con la Eucaristía Dominical a las 12 del mediodía desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Sintonice nuestra señal en directo. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Regresamos de nuestro corte de comerciales hablando de lactancia materna con Laura Misas de Lactamás, un proyecto muy bonito que acompaña a las mujeres, a las familias en sus procesos de lactancia materna. Laura, antes de irnos a comerciales hablábamos de los tamaños del estomaguito de los bebés, ¿cierto? De un neonato, de un bebé y ya pues y los picos de crecimiento que va teniendo cada bebé. Entonces, en el momento del nacimiento tú nos contabas que ese es el tamaño. Exacto, el tamaño del estomaguito de los bebés es aproximadamente como esta bolita que vemos acá. Es muy importante que sepamos esto porque en esos primeros momentos de lactancia, por la forma en que fue el parto, si fue una cesárea, por medicamentos que se toman, por el nivel de estrés de las mamás, puede tardarse un poco en bajar esa lechita, esa primera lechita que es este calostro, que se ve más o menos así, que es esa leche que llaman oro líquido, la primera vacuna, bueno. Entonces es muy importante tener en cuenta esto porque ese estrés que nos generan los comentarios de no tiene leche, no le ha bajado nada, el bebé está muerto de hambre, nos va a generar ese estrés y el estrés nos disminuye esa producción de leche. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que con las goticas que nos salen en los primeros momentos de lactancia son suficientes. ¿Con cuánto llenamos esto? Más o menos 5 a 7 centímetros, a 7 cc, perdón, es la leche materna, o sea, una jeringuita de 5 o hasta menos podría un bebé llenarse en ese primer momento de vida. Entonces, por cada toma, claro está, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener eso presente para que no nos estresemos en esos primeros momentos de no tener un montón de leche, porque como mencionaste ahora, pasan de no tener a tener demasiada, pero son
los picos normales de la lactancia, es decir, que la lactancia tiene poquita, sube un montón y hay cantidad exagerada, que en ese momento yo les recomiendo guarden toda esa leche, aprovechen y empiecen a hacer banco. Y ahí tiene como un bajón. Ese bajón es que ya la lactancia se reguló, ya el bebé sabe cuánto come y programó mi glándula para comer eso. Más o menos, ¿al cuánto tiempo después del bebé nacer sucede eso? Pues aproximadamente al día 20 de vida, entre el 20 y al mes de vida baja la producción de leche un poquito. Y ahí, digamos que baja en cuestión de lo que nos sale, la eyección de la leche baja, pero la cantidad que produce es la necesaria para mi bebé. Mi bebé le dijo a la glándula mamaria, yo me como esto, produzcame esto, entonces la glándula se programa, eso se llama programación de la glándula, y la glándula se programa y genera o produce cierta cantidad de leche que suple las necesidades de mi bebé, ¿cierto? Entonces por eso es importante no pensar que si la producción me bajó tengo que comprar fórmula, no, es lo normal de la lactancia materna. Y eso casualmente, Laura, coincide, me vas a corregir, con los brotes de crecimiento del bebé. Exactamente. Entonces, ya no estoy oliendo a quesito todo el día, ya no me sale tanta leche, ya no parezco la vaca lechera. Produzco lo suficiente, pero muchas mamás no saben que eso es lo suficiente. Y encima le da el brote de crecimiento al bebé y le da una lloradera por todo. O sea, pero por todo, y ahí es donde entra el opinómetro, no, es que no queda llenito, no, es que hay que darle fórmula. Y realmente no es porque tenga hambre, es porque es un brote de crecimiento que casualmente coincide con la regulación y la programación de la glándula mamaria. Exactamente. Los brotes de crecimiento son una etapa de los bebés que es muy fuerte, es difícil. Se genera más o menos entre el día 17 y 20 de nacido, más o menos al mes y medio, y a los 3 meses es el más fuerte. Estos brotes de crecimiento se deben a eso, de que ya el estomaguito pasó más o menos de estar así a estar así. Entonces este cambio lo que genera es que el bebé sienta de pronto, o sienta no, dice, venga, es que yo ya crecí, yo necesito más. Entonces, como no sale esa cantidad suficiente, pero el bebé y la glándula se están programando para esto, el bebé empieza a generar un rechazo al seno, que es como comúnmente las mamás lo llaman, es que él me rechaza, él no me quiere, bota la comida. Escupe, o sea, escupe claro, el pezón. ellos se pegan, los bebés se pegan y se despegan y se sueltan y lloran y gritan, entonces es un momento muy fuerte. Generalmente tiene una duración muy corta, dura algunos días, y una recomendación de cómo podemos manejar estos brotes, básicamente es paciencia. Mucha, infinita. Muchísima paciencia, y hay un tipcito muy bueno y es aprender a identificar cuando mi bebé está empezando a tener hambre, ¿cierto? Porque si yo le doy el seno o le presento el pecho cuando tiene ya mucha hambre, ya va a estar muy enojado. Y la idea es evitar eso. Entonces, cuando el bebé esté dormidito y supongamos, no sé, come cada 3 horas o cada 2 horas, entonces en esos momentos ya vamos llegando a las 2 horas, comió hace 2 horas, y el bebé empieza a moverse dormidito y se mueve y mueve los bracitos, y ellos empiezan generalmente cuando están satisfechos, ellos relajan los brazos así. Cuando ya están empezando a presentar signos de hambre, ellos empiezan como a acurrucar las manitos, se mueven para allá y para acá. Entonces, meterse la manito en la boca. Entonces ahí nosotros nos vamos preparando para pegar a nuestro bebé antes de que llegue a un signo de hambre tardío, que es cuando ya están muertos del hambre, que ya están enojadísimos. Entonces eso es un tipcito pequeño que podemos utilizar en estos brotes de crecimiento que son súper buenos, porque así evitamos esos llantos y esos enojos. Y programar las tomas, eso que mencionas, cada 2-3 horas funciona perfecto, porque no los deja uno llegar como a esos momentos, y nosotras también aprovechamos y descansamos, porque es que de verdad que estar dando teta todo el día, toda la noche, es demasiado agotador, o sea, es muy desgastante para la mamá. Claro, sí, es muy importante que tengamos presente que la lactancia es a libre demanda, ¿cierto? Claro está que estos son unos ejemplos de lo que es lo general, pero puede que haya un bebé que lo tenga un poquitín más grande, otro más, entonces cada bebé nos va a marcar la parada de cada cuánto come. Como es a libre demanda, si el bebé se levanta cada hora le damos, cada 2, pero ellos mismos y ellos solitos van marcando cada cuánto comen. Que sí es fundamental los primeros 15 días sí garantizarles
lactancia cada A libre 2 a demanda. 3 horas. Y a libre demanda, o sea, es a libre demanda, pero me refiero cada 2 a 3 horas, es que dependiendo de la situación del bebé, se va a decir, bueno, no, mira, porque está bajito de peso, démosle cada 2 horas fijo, o cada hora, o cada 3. Pero siempre, hasta esa edad, si en la noche es que en la noche duerme lo más de bueno 6 horas seguidos, no, hay que despertarlos Y darle, mínimamente y cada darle 3 su horas. toma mínimo cada 3 horas, Exactamente. mínimo cada 3 horas, poner el despertador, la alarma. A mí me pasaba eso y es que mi bebé a los 2 meses ya dormía toda la noche. Entonces era como que no, o sea, había que despertarlo porque de verdad había que, ni siquiera se despertaba con la tetica, entonces tocaba pasarle un pañito húmedo, despertarlo, que él hiciera su toma y volverlo a dejar en su colecho. Eso, igual es lo que te digo, según las necesidades de cada bebé, de la situación de salud, pues recomendamos cierto tiempo, pero lo más común son cada 2 a 3 horas, pero ya después de los 15 días, incluso después del primer mes, a veces le podemos dejar que duerman las 4 horitas, dependiendo de cómo esté el bebé, ¿cierto? Pero sí los primeros días garantizarle estas tomas. Sí, pero si son bebés de bajo peso, de baja talla, sí es mejor seguir, mejor dicho, Sí, claro. el horario. Claro, si no, igual esos bebés siempre se les hace un seguimiento muy estricto y ya si es necesario complementar o ayudarnos con formulita, como También te digo, toca, hay que hacerlo. sí, toca. Laura, después de esos primeros 6 meses, como ellos están probando pues nuevos alimentos, hay también mamás o bebés que pasa que empiezan a rechazar el seno, ¿cierto? Después de la lactancia materna exclusiva, donde ya empiezan a probar otro tipo de alimentos, que también es normal, o sea, y no quiere decir que la lactancia tenga que parar ahí. Sí, eso es algo que se puede presentar, pero también se debe mucho a los tipos de alimentos que presentamos, ¿cierto? Claramente sabemos que el dulce y son alimentos que van a ser mucho más llamativos para los bebés, entonces por eso es muy importante hacer un seguimiento y seguir las recomendaciones que nos da nutrición en crecimiento y desarrollo o en plan familia canguro o si tenemos una nutricionista pues particular X o Y, donde nos guíe de manera correcta de cómo ir implementando esos alimentos para que el bebé evite eso. Pero pasa mucho también que ellos solitos se destetan. A veces. Y por más que intentemos, eso pasa. Son situaciones, no son muy comunes porque antes el problema es a los 2 años destete, empieza el sí. destete, es lo duro. Pero esto es más por esa introducción, esa parte inicial de venga, es que estoy empezando a comer y me gustó la comidita, entonces desplazan un poco el pecho. Pero también llegan los picos donde no quiero comer y para eso tenemos el seno. Es súper importante que tengamos presente que la lactancia materna es el alimento principal hasta el primer año de vida. Es decir, que los alimentos son el complemento, por eso se llama alimentación complementaria. No estamos complementando la comida con la leche, sino que la comida nos complementa la lactancia materna. Laura, vemos que usted aquí trajo varios ejemplos de senos, vemos que trajiste unos teteritos. Cuéntanos, ¿qué información nos puedes dar con estos ejemplos? Bueno, es muy importante tener en cuenta la forma del pezón y lo que mencionabas ahora, ¿cierto? Porque tenemos muchos mitos en cuanto a los senos, que si está más grande, que si está más pequeño. Y yo les quiero mostrar este seno es súper especial, lo vemos como un seno normal, pero por dentro nos muestra cómo es un seno por dentro, glándula, ¿cierto? ajá. Esto es una glándula mamaria. Estas bolitas que vemos es donde se produce la leche materna y por estas conductos es por donde sale esa leche. Entonces, ¿por qué quiero que conozcamos esto? Porque realmente no importa si mi seno es así de grande o así de pequeño, o si tengo un pezón afuera, o si lo Otro tengo invertido, medio, o si lo tengo medio salidito o medio planito. Lo que realmente es primordial para producir leche es tener una buena glándula mamaria. Más o menos el 98% de las mujeres tenemos la capacidad de lactar a un bebé sin ningún problema. ¿Cuál es digamos, la dificultad más grande? Pues esta cuestión de lo que veníamos hablando de todos esos factores externos, pero no fisiológicos o anatómicos de la mamá. Son muy pocos los aspectos anatómicos que nos afectan la lactancia, entonces por eso la producción de leche sí o sí se va a dar en la gran mayoría de mujeres. Y que desde la depende gestación de se eso. está preparando la glándula mamaria para Claro, eso. es la glándula mamaria, por ejemplo, yo nunca he tenido la oportunidad de lactar, mi glándula mamaria no ha llegado hasta el punto, digamos,
vital de desarrollarse. A mí todavía me faltan cosas por desarrollar. Pero incluso, Laura, conozco casos de mamás adoptivas que adoptan bebés y con el estímulo generan leche. Exactamente, sí. Eso se llama pues como una relactancia. Ajá. Esas relactancias son momentos donde ya cesó la leche, no hay leche y se generan estímulos. Las que son pues digamos de manera que no están embarazaditas, hay que introducir algunos medicamentos, es un proceso mucho más largo, pero se logra. Y las mujeres que dejaron de lactar a su bebé y que quieren retomar la lactancia, 1 mes, 2 meses, 3, 4, el tiempo que sea, se puede hacer a punta de estímulo. Entonces, si lo logramos así sin haber sido natural, obviamente todas las mujeres que estamos en proceso de gestación y lactancia lo logramos. ¿Cuáles son los factores? Los externos. Los externos son los que nos dificultan mucho esta lactancia. Entonces, por eso yo les hago pues como una invitación a todas esas mamás y todas esas lactantes a que confíen en el proceso, que en los primeros días vemos poquito y yo les digo, tranquila que de 3 a 5 días va a haber un montón. Pero un montón. Exacto, es confiar. Entonces, eso es como la parte de la anatomía y tener presente que no importa mi tamaño, mi color de pecho, mi forma de seno o de pezón, porque incluso los bebés no se deben pegar del pezón, los bebés se pegan de la areola. Un bebé que se me pegue del pezón me va a generar dolor, grietas, molestias impresionantes. Entonces es ahondar un poquito en todo este proceso de lactancia y no solo porque me pasa mucho que las mamás me dicen, pero es que yo tengo el pezón plano, No importa. o sea, tienen el pezón así. Invertido. Digamos que este es más plano, ¿cierto? Tengo mi pezón plano, entonces yo no puedo lactar. Y desde antes de tener a su bebé ya está en su cerebro diciendo no puedo. Yo, ¿cómo que no puedes? Primero, un pezón plano con estímulo sale. ¿Sí me entiendes? O sea, el pezón puede verse, un pezón plano quiere decir que la piel va derecho con el pezón y areola. Es plano, literalmente plano. Pero al estímulo frío, cuando tiene, digamos, algún rozamiento o con la succión del bebé, él puede salir un poco y ya. Un pezón invertido es digamos que eso es un daño genético. Es decir, que desde que el bebé o desde que usted, por ejemplo, usted tiene pezón plano, desde que estabas en el útero de tu mamá empezando a crecer, ya esto vino de entrada. Esto es un coso genético. Una condición. Una condición genética, eso. Entonces, por más estímulo no te va a salir. Sí nos podría generar alguna dificultad, pero no es imposible. Entonces, mira que depende de todo esto, nos pueden generar dificultades, pero no es imposible. No es imposible. ¿Cuáles son las mejores recomendaciones, Laura, para no desistir de ese proceso? O sea, sin importar la forma del seno y pues también generar esa confianza en la mamá, porque más que todo es como que la mamá esté confiada en que ella sabe hacerlo. Bueno, yo siempre le digo a todas las mamás, el instinto de la mamá lo es todo. Las mamás, a mí me ha pasado mucho que las mamás me llaman y me dicen como, no, mira, tengo esta situación. Yo le digo, bueno, puedo ir tal día. Voy y ya hicieron todo lo que yo les iba a enseñar. Sin tener esa parte científica, esa evidencia científica que nos muestra el por qué. Yo le digo, mamá, eso es, pero obviamente yo les mejoro toda el acompañamiento, pero el instinto de las mamás es esencial, porque muchas veces me dicen, no, yo le doy fórmula, entonces yo me siento mala mamá. No, si le dio fórmula, algo en su corazón le decía que lo hiciera, no pasa nada, retomamos la lactancia y lo seguimos. Entonces, consejo principal, sigan su instinto materno, es que las mamás saben qué tienen que hacer con sus hijos porque son sus hijos, por un lado. Y por otro lado, siempre insistir, mucha paciencia, la lactancia es de mucha paciencia y mucho querer. Y pues las que tengan oportunidad, en sus EPS, busquen la asesoría de un profesional, porque el acompañamiento que nosotros les podamos brindar siempre va a ser también muy crucial en todo ese proceso de lactancia que pueda ser, como decías ahora, un poco más exitoso. Entonces, es básicamente confiar en el proceso y eso sí,
nunca dejar de estimular. El estímulo es esencial y preferiblemente en horas de la noche. Muchas veces dejamos de dar lechita en la noche para descansar más, pero resulta que en la noche es donde más leche producimos. Es verdad, porque el cuerpo está muy relajado, entonces la glándula mamaria está ahí. Y es porque hay niveles más altos de una hormona que se llama prolactina y es la que nos produce la leche materna, especialmente entre las 3 y las 6 de la mañana. Y por eso esa es la hora fatal de los bebecitos. Dicen, y es que él no me deja dormir, a las 12 me levanta. Yo sí, mamá, tiene picos de prolactina y ahí es donde usted más leche produce. Sí, es cierto. Laura, también vemos que está un extractor, una cucharita, un biberón. Cuéntenos cómo podemos utilizar estas herramientas o en qué casos se deben utilizar. Bueno, estas formas, esto se llama lactancia diferida. La lactancia diferida es una forma de dar leche materna diferente al pecho. Es decir, yo voy a darle a mi bebé leche materna, pero no del pecho. Entonces me extraigo y esa leche se la puedo ofrecer de diferentes formas. La más común y la que siempre vemos es el biberón, ¿cierto? Pues el biberón. Pero este biberón nosotros tratamos de no recomendarlo mucho. ¿Por qué? Porque esto nos puede generar algo en los bebés que se llama confusión tetina-pezón. La tetina es esto y el pezón. Entonces los chiquis... Para ellos es más fácil hacer la succión ahí. Exacto. Y la forma de la succión de un bebé desde un biberón al pecho es totalmente diferente. Entonces modifica la forma de succión y luego ellos no van a querer pegarse tanto al pecho. Entonces digamos que el biberón es la más común, pero nosotros es la que menos recomendamos, sin decir que no lo van a hacer. Cada mamá elige qué proceso quiere, pero digamos que este es el menos. Entonces ahí entran en juego todas estas otras formas. Esto es un recolector, no es un extractor, pareciera, pero no. Esto es un recolector de leche materna. Es un utensilio súper bueno para que cuando estemos lactando o extrayéndonos en el otro seno estemos guardando leche y para el banco. Entonces este nos sirve mucho. Entonces tenemos varias formas. Podemos ofrecer leche materna con una cucharita, ¿cierto? Que es la más recomendada. No tiene que ser directo, no tiene que ser una cuchara así, puede ser una cuchara de la casa. Podemos ofrecer leche materna con una cucharita donde el bebé se le ofrece hacia la boquita y él solito va a empezar a succionar. ¿Cierto? Podemos utilizar sonditas. Estas sonditas es con el dedito, le podemos introducir el dedito al bebé en la boca para que el bebé empiece a generar succión. Obviamente con todas las normas de bioseguridad, podemos utilizar guantes con las manitos bien lavaditas. Estas sonditas vienen estériles, entonces se pueden usar inmediatamente. Se pone la sondita, el bebé va succionando de la boquita. Con jeringas, eso es la forma que más, digamos, se utiliza en los hospitales o en las instituciones, se llama deojeringa, donde yo voy a ofrecerle a mi bebé leche directo de la jeringa. También se puede ofrecer con una copita, vasitos, entonces hay muchas otras formas de ofrecer. ¿Por qué utilizamos estos utensilios y no simplemente nos vamos al tetero, que es más fácil? Porque si yo quiero, digamos, luego pegar nuevamente a mi bebé al pecho, estas otras formas no me van a dificultar tanto ese proceso. Va a hacer que ese proceso sea más fácil porque la forma de la succión del bebé va a ser similar a cómo ellos se pegan del pecho, digamos de la forma o el movimiento de la lengüita. Entonces no nos va a afectar tanto ese proceso de lactancia directo al pecho cuando decidimos dar lactancia diferida. ¿Por qué damos lactancia diferida? Porque tiene muchas grietas, cuando una mamá está que ya no puede más del dolor, cuando la mamá elige dar lactancia diferida, que eso se puede también para hacer. que la mamá descanse. Es una decisión de cada mamá. Entonces no está mal dar leche de otras formas y como les digo, si una mamá o una familia lactante decide dar biberón, no hay ningún problema. Los biberones vienen ya con muchas cosas para que sea muy similar. Obviamente no va a ser lo mismo, pero vienen diseñados pues como para esas cosas. Es verdad. Laura, ¿cómo te encuentran en redes sociales? ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, mis redes sociales aparece @lactamas_. También ahí está el link de WhatsApp donde pues pueden contactarse conmigo. Esa es mi red principal. Tengo también pues de TikTok donde se montan cosas como más, digamos, más divertidas. Ahí hacemos cositas de lactancia, que es igual pues lactamas_ en TikTok. Y en la página de Facebook también me encuentran como @lactamas. Bueno, Laura,
pues no sé, dinos cómo pues las asesorías donde las puedes brindar, estás en todo el Oriente Antioqueño, son virtuales, son presenciales, ¿cómo las realizas? Bueno, las asesorías son asesorías personalizadas, donde pueden ser durante el proceso de los primeros días, pueden ser asesorías específicas de banco de leche, asesorías específicas de grietas, asesorías de cualquier situación durante todo este proceso. Generalmente yo voy a la casa pues de cada uno, porque la idea es como tener esa comodidad del hogar, porque sabemos que el posparto es algo muy duro, fuerte. Entonces la idea es poder brindar este espacio. Dependiendo pues de la asesoría, más o menos el tiempo oscila entre 1 o 2 horas, dependiendo de cada mamá. También si es necesario hacer valoración para mirar el seguimiento, lo realizamos. En todo el Oriente Antioqueño también hago asesorías virtuales. Asesorías virtuales, sí. He hecho asesorías en todo Colombia, entonces es así, pueden ser en cualquier lado, porque igual virtual es diferente, obviamente. Bueno, ya saben cómo encuentran a Laura en las redes sociales para que hagan contacto directo con ella si necesitan algún tipo de asesoría, si usted es una familia gestante o lactante. Y bueno, Laura, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. A usted, gracias por habernos invitado. Y a ustedes, familias, muchísimas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de Ser Mamás.